Los historiadores calculan que hacia el año 117 después de Cristo, cuando los romanos llegaron al punto máximo de su expansión geográfica, toda su red de caminos habían construido más o menos unos 80.000 kilómetros, que implicaría o equivaldría a dar 2 veces la vuelta a la Tierra. El Imperio Romano nos ha dejado esta enorme red de caminos que fue superada solamente por la intervención de los ferrocarriles ingleses muchos siglos después. Y aquí que viene un dicho que dice que todos los caminos conducen a Roma. El punto aquí es hacia dónde nos llevará Roma. En estos minutos que vienen, quisiera terminar la reflexión confrontando el sistema mundo, recordando en primer lugar que el sistema mundo es un complejo espiritual que aglomera muchas filosofías, muchas corrientes espirituales que se van acumulando con el paso del tiempo, que han alcanzado a nuestros días y que finalmente, oponiéndose a Dios, alcanzarán el final de los tiempos, solo hasta cuando Cristo vuelva a reinar tal como Él lo prometió. Hemos visto, por ejemplo, a Egipto, a Babilonia, a Grecia, y hoy quisiera que veamos juntos confrontando el sistema Roma como un imperio espiritual. Cuando nosotros hablamos de Roma, no podemos estar ajenos a los conceptos que hoy se manejan en el mundo y que se conocen como nuevo orden mundial. Esta frase se ha acuñado especialmente en el siglo XX hacia esta parte, pero mejor entonces que nuevo orden mundial es hablar de agenda globalizante. Es decir, cuando nosotros hablamos de Roma como un imperio espiritual, el imperio que va a resurgir antes de la venida del Señor Jesucristo aquí a la tierra, hablamos de que se ejecutará una agenda, llegará a su fin una agenda globalista que ya se está ejecutando. ¿Qué es esto de la agenda globalista? Es una agenda que pretende acabar colocando la totalidad del planeta bajo un solo poder que no será elegido porque se va a imponer, porque no surgirá desde la voluntad de las personas. Esto es distinto a globalización. Hay términos muy románticos, como por ejemplo que tenemos que salvar al planeta, incluso salvar al planeta de los propios seres humanos. Bajo este lema se proponen un plan y muchísimas estrategias que conducen, como el dicho, a un mismo destino. Y así como todos los caminos conducen a Roma, muchos de los caminos de la agenda actual globalizante tienen un principio directriz y un destino final. Estos se valen de proyectos sociales que a simple vista son presentados como ayudas caritativas, pero que sutilmente esconden programas políticos que guían a los necesitados a comprometer sus convicciones y a adoptar lo que se les impone. Entonces aquí la propuesta no es el problema, sino la manera de instrumentarlo, así como lo que verdaderamente hay detrás de todo esto. En el fondo se busca eliminar la soberanía de los países y de esta manera crear una sociedad sin fronteras, sin gobierno, sin libertad y sin Dios, controlando al mundo y estableciendo fundamentalmente un reino anticristiano. Entonces hay una agenda que tiene un objetivo, que se va desenvolviendo desde hace varias décadas a esta parte. Por ejemplo, cuando vemos los discursos del Foro Económico Mundial y la ONU, que están unidos en esto, diciendo que este mundo no sirve y que, por lo tanto, debe proponerse una nueva agenda para resetearlo. La pregunta es, ¿en qué están basados? Y vemos que esa propuesta que ellos plantean están basadas en sus propios planes, que ellos ya lo tienen preparado. Es decir, hay una forma de mostrarle al mundo que hay una perspectiva hacia adelante, pero sin embargo esto ya está planificado. Se dice, por ejemplo, que los problemas no pueden resolverse
con el mundo como está, con los estados por separado, que hay que aspirar a un gobierno unificado. Y esto aparece en documentos de una amplia diversidad. Por ejemplo, Rockefeller y algunos documentos que tienen que ver con él, o Soros, o incluso algunas confesiones cristianas, puntualmente hablando del Vaticano. Nosotros necesitamos entonces hablar de esto. Cuando hablamos de Roma como el resurgimiento de un imperio espiritual que es anticristiano y que se levantará en el momento anterior a la venida de Cristo, necesitamos hablar de esto. Esta agenda tiene una meta. Esta meta se va a llevar a cabo. Fíjese, por ejemplo, lo que propone la página de la Organización de las Naciones Unidas. Allí usted ve 17 puntos que comienzan siendo muy promisorios o todos son muy envolventes por sí. El número 1 tiene que ver con la reducción del hambre, la reducción de la pobreza y van variando por distintos puntos que competen a toda la humanidad completa. Por ejemplo, los temas climáticos, los temas industriales, la igualdad social, la igualdad económica, el uso del agua, el cuidado de los ecosistemas que están cayendo. Pero los últimos 2 puntos de estos 17 que usted está viendo, que está proponiendo la ONU como abiertamente agenda hacia el 2030, tienen que ver con la búsqueda de la paz y de la justicia. Y el punto número 17 tiene que ver con la necesidad de formar alianzas para alcanzar estos objetivos. Muy llamativo, por cierto, que estemos ante esto. Objetivos de desarrollo sostenible. Forman parte de una agenda que tiene una forma de manifestarse ante la sociedad y el mundo, pero que persiguen fines muy básicos y estos tienen que ver con lo que espiritualmente es el resurgimiento del Imperio Romano antes de la venida del Señor Jesucristo. Esta agenda se implementa de diversas formas. La implementación de la agenda, por ejemplo, tiene que ver con la reducción drástica de la población mundial a través, por ejemplo, de la sanción del matrimonio igualitario, a través de las leyes que promueven el aborto, a través de la eutanasia y a través de la difusión de la ideología de género. Todo bajo el rótulo de control de natalidad. Por supuesto, cuando nosotros analizamos algunos de estos temas tan positivos para la gente bajo estos otros temas que los van componiendo, nos damos cuenta de la atrocidad que envuelven. Cuando hablamos del aborto, por ejemplo, hablamos que desde el año 1970 hasta esta parte, en los países que fueron aprobando estas leyes, se han dado muerte a más de 1.400 millones de personas. Este plan que se ejecuta en Latinoamérica, África y luego Asia va a multiplicar esto. La eutanasia, por ejemplo, está proponiendo el exterminio no solamente de las personas adultas, sino también fundamentalmente el exterminio de pacientes crónicos, de pacientes psiquiátricos y distintos tipos de minusvalías físicas. Es decir, hay un plan de reducción drástica de la humanidad. También hay otro camino que está usando la agenda global para imponer la necesidad de tener un gobierno. Y es, por ejemplo, la educación. Desde más temprana edad, los niños están expuestos a leyes que realmente están agrediendo la naturaleza y su misma naturaleza. Basta con repasar leyes en distintos puntos de Latinoamérica y cosas que se han ido motorizando, aprovechando el silencio, la pandemia, que realmente son
terribles. También la legislación que impulsa leyes sin debate, impulsa leyes de distinta clase, donde se tuerce la justicia, es uno de los ámbitos donde esta nueva agenda global o globalizante quiere imponer su planificación y sus objetivos. Es decir, básicamente lo que es el camino de la legislación es que tiende a dejar en una situación de ilegalidad puntualmente a uno de los mayores oponentes a la implementación de esta agenda, que es la Iglesia cristiana y bíblica. Hay otros caminos también que no vamos a profundizar mucho más, simplemente los mencionamos, como por ejemplo la perversión del lenguaje. En la Universidad de Granada, por ejemplo, se creó un calendario inclusivo que vencería, según ellos, el sexismo. Entonces ya no hablamos de enero, febrero, marzo, sino que en ese calendario hablamos de enero, febrero, marzo, noviembre y diciembre. También toda esta estructura de pensamiento que se quiere imponer a la gente y tratando de buscar la necesidad, crear la necesidad planetaria de un gobierno concentrado que dé solución al caos humanitario actual, se mueve a través de los medios de comunicación. Y el control de los medios de comunicación es asombroso, especialmente en el occidente. El 80% de la televisión, de la radio, de la prensa escrita, de películas de adultos, documentales o películas para niños están en manos de 5 transnacionales. Ahora, este 80% no incluye en Occidente a China, a Rusia y a India, lo que hace que este porcentaje se eleve. Mucho más es cuando en términos de medios de comunicación, las cuestiones que tienen que ver con la propuesta de diversión y ocio y su producción están solamente en manos de 3 transnacionales. Es decir, los medios de comunicación que promueven los valores antifamilia, que promueven el ocultismo, que promueve todo este tipo de cosas que mezclan el pensamiento de la gente, que hacen perder la claridad, la concreción, ¿no es cierto? Son realmente un combo letal para la humanidad. Ahora, habiendo hablado de esto, quisiera concentrarme en lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque lo que está necesitando el mundo actual de hoy, el mundo actual que está confundido, justamente es claridad. Lo que se nos propone es un colapso económico que afecta primeramente a monedas como el dólar, el euro, y esa inestabilidad demandará posiblemente la instauración de algo que calme esa inestabilidad, que calme esas aguas turbulentas. Se ofrecerá la ilusión de la generación democrática de un bienestar social. Cuando se nos propone una crisis sanitaria, se nos propone esto para consolidar un proceso de control masivo. Medios de comunicación infunden miedo, se implantan distintas cosas en la humanidad para poder asociar un control masivo. Cuando se proponen guerras, por ejemplo, en Medio Oriente, en África, o desestabilizaciones en las naciones de Latinoamérica o en distintos otros puntos del mundo, estamos siendo o debiéramos ser conscientes de que todo esto no es al azar. Forma parte de una agenda globalizante que tiene muy claros sus objetivos, que vende en forma de comunicación algo que envuelve a la gente, pero que finalmente converge en instaurar la necesidad en el mundo de un control absoluto, de un poder que aglutine alrededor de sí absolutamente todas las cosas. Ahora, dijimos que estamos en un paso difícil, que es el paso último de ver cómo el sistema del mundo se va a ir dando y manifestando antes de la venida del Señor Jesucristo. Y esto tiene que ver con
Roma. Todos estos caminos conducen a Roma y la Biblia habla de Roma. Cuando nosotros vamos a Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 7, vemos allí que Daniel tiene una visión de algunas estatuas, de una estatua, por ejemplo, que representa sucesivamente a imperios, al imperio babilónico, al imperio medo-persa, griego y romano. Esa estatua de arriba a abajo va bajando en calidad y sus pies finalmente son una extensión del imperio romano de hierro, pero son pies que están constituidos por una mezcla de hierro y barro. Y este es el concepto que usted y yo tenemos que tener claro en el mundo en el cual estamos viviendo. ¿Por qué? Porque el nuevo orden mundial, la agenda globalizante, tiene que ver con una mezcla de cosas. Todo se mezcla y esto se llama técnicamente sincretismo. Todo se mezcla para que pueda en esa confusión, como decimos en el dicho común, a río revuelto, ganancia de pescadores. Esta visión de Daniel capítulo 2 en esa estatua tiene una covalencia en la visión del capítulo 7, donde cada uno de esos imperios es representado por un animal. Usted puede leerlo allí en el texto bíblico. Ahora, cuando hablamos del final de este proceso, hablamos del imperio romano y hablamos de un imperio que va a resurgir al final de los tiempos, antes de la segunda venida de Cristo. Cuando hacemos una síntesis de este pensamiento, decimos, en primer lugar, que Dios tiene el control de la historia. En segundo lugar, que las empresas humanas decaen con el paso del tiempo en su valor y en su fortaleza. Mire, por ejemplo, cómo en la estatua se comienza con oro arriba y se termina con oro, con barro abajo. Y también decimos que será difícil que las cosas subsistan juntas hasta el fin del mundo. Y este es el resultado normal, natural del sincretismo, de la mezcla de cosas, así como es imposible que se mantengan en pie una gran estatua con una mezcla de barro con hierro. Ahora, esto nosotros podemos amplificarlo en Apocalipsis capítulo 13 y allí vamos a ver cómo este imperio final anticristiano nos da una perspectiva bestial de la humanidad. Abra conmigo, por favor, Apocalipsis capítulo 13, versículos 1 al 18, y vamos a ver allí algunas características de este imperio que resurgirá, que es anticristiano, cómo va a ser liderado, y vemos allí algunas características muy llamativas. ¿Por qué traje en primer lugar la estatua y sus covalencias en Daniel capítulo 7 con la estatua de Daniel capítulo 2? Porque esos animales que representan a imperios, a los imperios ya pasados, vuelven a resurgir, a revivir y a convivir en esta bestia final que menciona Apocalipsis 13. Leamos, por favor. Dice allí, versículo 1, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca del león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vemos aquí, no sin entrar en detalles, que cuando el texto dice que el dragón se para sobre la arena del mar y ve subir del mar una bestia, esto del tema del mar tiene que ver fundamentalmente con gentes, con muchedumbres de gentes, en primer lugar. Y también, en una primera aplicación, el mar que ellos conocían, los primeros destinatarios del Apocalipsis, era el Mediterráneo. Lo que está queriendo decir que de la geografía a la cual llegó a implicar el Imperio Romano se va a levantar, finalmente resurgirá
la bestia. Esto es lo que también se conoce como el anticristo. El anticristo, en los versículos 1 y 2, conserva o converge hacia sí la unidad del poder político. Lo que vemos allí, que son sus 7 cabezas y sus 10 cuernos y sus 10 diademas, tiene que ver con una unificación política. El anticristo es una persona de carne y hueso. Es una persona que ha tenido sus familiares, que ha tenido su madre y su padre, que ha nacido, no es ningún extraterrestre, ni ningún místico, ni ninguna otra cosa. En Apocalipsis capítulo 13 emerge en primer lugar la bestia. ¿Por qué? Porque el mundo corre desesperadamente hacia un tiempo creciente de deshumanización y violencia. Tú y yo vivimos en tiempos salvajes, en tiempos de anarquía, donde se nos impide actuar con libertad. Incluso las mismas fuerzas como la policía u otras fuerzas públicas no hacen nada a veces para detener el desborde social, para no generar más caos del que hay. Esta unidad política del anticristo que se levantará antes de la segunda venida en el reino del Señor Jesucristo será un gobierno que se levantará y que tendrá un poco de toda la herencia que la humanidad ha ido viviendo. Por eso la bestia se compone de distintas otras bestias que representaban con anterioridad a otros imperios. Ahora, nunca antes la humanidad habrá vivido algo similar. Es una bestia. La humanidad ha pasado por distintos gobiernos y este nuevo orden mundial, esta agenda globalizante, aspira a un gobierno de unidad política que va a tener características de todas las extracciones que la humanidad ha ido pasando. El gobierno se levantará, dijimos, de las tierras del Imperio Romano. El gobierno del anticristo no es algo mitológico, no es algo mezclado, sino que es alguien físico. Esta unidad es política porque se va a instaurar con esa necesidad en la muchedumbre hoy a través de los medios de comunicaciones de todo el mundo, pero puntualmente, geográficamente saldrá de lo que era antiguamente el Imperio Romano. También vemos en Apocalipsis capítulo 13 una unidad religiosa del gobierno satánico. El anticristo es promovido en el ámbito político y él sale del mar. Sin embargo, a partir del versículo 11, vemos allí que dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Aquí emerge en el texto bíblico otro elemento diabólico. Es lo que se conoce como el falso profeta, un experto en relaciones públicas que intentará desviar la atención del mundo hacia la bestia que es el anticristo, diciéndole al mundo: este es el hombre que la humanidad necesita. Y llevará a la gente a la conclusión de que no es bueno de que haya tantas religiones. Y manipulará de manera tal que el anticristo reciba adoración. Mire lo que dice el versículo 4. Se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? El versículo 11 dice que el falso profeta se levantó, y el 12 que ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y note bien esto, y hace que la tierra y sus moradores adoren a la primera bestia, es decir, al anticristo, cuya herida mortal fue sanada. Sabe que hay una manipulación actualmente, incluso de editoriales evangélicas, que presentan, por ejemplo, al Señor Jesucristo teniendo una relación homosexual con uno de sus apóstoles.
Hay editoriales evangélicas que están siendo permeadas por esta corriente espiritual y filosófica, copada tal vez por el aporte de capitales que vienen de parte de esta agenda globalizante. Es terrible. Finalmente, este falso profeta lo que hará es que haya una adoración universal, una unidad en la adoración. Es muy interesante ver esto. También Apocalipsis capítulo 13 nos presenta algo más, y es la unidad en el plano económico. Hemos dicho ya que es muy probable que todo el caos económico en el plano global corresponda a un plan. Y esto no es una locura que persigue la idea de una conspiración en contra del cristianismo. La Biblia habla de esto. Y mire lo que dice, por favor, en Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 al 18. Y hacía el falso profeta que a todos, note bien, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, dice el verso 18. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Apocalipsis capítulo 13 presenta la Trinidad satánica. Presenta al dragón, que es Satanás, que imita a Dios Padre. Apocalipsis 13 presenta a la bestia, que es el anticristo, que imita al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo, y también presenta al falso profeta, que imita al Espíritu Santo. Una de las funciones del falso profeta es que tendrá mucha incidencia en el plano económico de este gobierno satánico. Este gobierno podrá causar grandes ruinas y prosperar, según Daniel capítulo 8, versículos 23 y 25. Y dice el texto bíblico concretamente que se marcará a las personas. Se marcará a las personas. De distintas formas, esto puede ser hoy posible. Eso puede formar parte de un control, saber dónde estás, saber con qué dinero dispones, cuál es tu liquidez crediticia, o si realmente estás donde estás, o tal vez te puedan hasta incluso manejar a distancia remota. Realmente el panorama que se presenta con el imperio romano que resurge antes de la venida del Señor Jesucristo es escalofriante. Y lo que quiero hacerte ver es que esta agenda globalizante tiende a eso, porque todos los caminos conducen a Roma. El anticristo sabe que la unidad tiene un tremendo poder. Intentará unir filosofías, unir religiones, unir estilos de vida, unir economías, llevando a la gente a la ruina más absoluta. ¿Sabe por qué? Porque el tema de Satanás no es el hombre. Su gran obsesión es Dios y su gloria. Y él quiere la gloria para sí. No le importa a él tu vida. No tiene afecto por tu vida. Su obsesión es recibir la gloria, recibir adoración, sentarse en el lugar que en su orgulloso corazón siempre deseó, es el lugar del trono de Dios. Y buscará todos los medios para llegar a ese lugar. Ahora, quiero recordar de Roma su adaptación, su mezcla, no solamente en esa visión de Daniel capítulo 2, que en el fin de los tiempos era una mezcla de barro y hierro. Quiero recordar también que
Roma, por ejemplo, adoptó el panteón griego y lo renombró. Quiero mencionar, por ejemplo, que de Roma se cristianizó el imperio en el año 313 después de Cristo. Constantino decretó que el imperio romano debía ser cristiano y de esa forma Roma invirtió los poderes, porque desde allí el poder religioso quedó por encima del poder político. Y esto ha pasado siglos y permanece igual. Con un dato que le doy, el Vaticano es la única institución religiosa que tiene cabida dentro de la Organización de las Naciones Unidas. Es necesario que sepamos que el sincretismo, la mezcla de cosas, es el mensaje fundamental de Roma. ¿Por qué? Porque Satanás lo que quiere hacer es confundirnos. Y en medio de esta sociedad que está colapsada, desesperada, angustiada, sin esperanza, sin perspectivas, Satanás está revolviendo los conceptos, está inyectando a través de los medios de comunicación su propósito, llegar a ese punto donde el poder gire alrededor de él, gire alrededor de esa trinidad diabólica que se levante en un reino anticristiano. Entonces, pensando en esto, quiero llevarte ahora a la palabra de Dios para tener una simple conclusión de qué hacer en medio de estos tiempos de confusión. En medio de estos tiempos de confusión, lo que tú y yo necesitamos es claridad. Y la primera decisión que nosotros tenemos que tomar es no dejarnos llevar ni meternos en la agenda de Satanás, sino es meternos en la agenda de Dios. Cuando vemos algunos textos en el Nuevo Testamento que enfocan esa perspectiva y esa esperanza futura de que Cristo volverá a buscar a los suyos y luego volverá para instaurar su reino, encontramos algunas salidas a estos puntos de confusión que vivimos en el siglo XXI. Por ejemplo, cuando vemos en la Biblia, en el libro de Hechos capítulo 1, leemos allí, en 1 Juan capítulo 3, que la salida a la mezcla para el cristiano es tener claro que su vida es una vida debe ser una vida de santidad. Que si Roma propone la mezcla para conseguir sus objetivos, la santidad tiene que ver con la pureza, con la diferenciación, con la santidad. Dice 1 Juan 3, 2 y 3, queridos amigos, ya somos hijos de Dios. Pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga, pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros, así como Él es puro. Necesitamos la claridad de la santidad en estos tiempos. No dejarnos confundir. Dejar de luchar con cosas que nos están venciendo y reconocer el señorío de Cristo en nuestra vida, en tu familia, la santidad en nuestro hogar, la santidad de la iglesia, la santidad en tu corazón. En Hechos capítulo 1, versículo 1, vemos otro desafío en medio de estos tiempos de confusión en la perspectiva que tenemos de la vuelta de Cristo. Cuando Él ascendió, allí dice el texto bíblico que las personas se quedaban mirando hacia arriba como Él estaba ascendiendo a los cielos. Y se escuchó una voz que dijo, hombres de Galilea, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. ¿Sabes? El desafío de hoy es a meternos en la agenda de Dios. Y Dios quiere que dejemos de mirar al cielo y de buscar señales. Él quiere que nosotros entendamos el contexto espiritual en el que estamos viviendo, pero que miremos al otro y podamos servir a Dios, servir a Jesús a través de servir a quien está
a nuestro alrededor, dejar de mirar al cielo porque eso nos detiene, empezar a servir aquí y ahora, porque Dios te ha dado capacidades para que lo hagas. En tercer lugar, el gran desafío de extender el gran mensaje de salvación a lo ancho y a lo largo de este mundo. Dice el segundo libro de Pedro 3, versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nota, por favor, que la paciencia del Señor no es con los que se pierden, sino con nosotros, los que somos salvos, los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Y si alguna razón habría humanamente para decir que Cristo está esperando para volver a la tierra, es porque tú y yo tenemos que tomar a salvarnos, murió en una vergonzosa cruz, pero es el Señor hoy, porque se ha levantado de la muerte y Él reina con poder y vendrá a buscar a los suyos y vendrá a reinar, porque así ha prometido. Y porque si prometió que iba a venir al mundo y vino, y prometió que volverá, Él volverá. Así que te animo a ser un agente de salvación. Extiende el mensaje de salvación de Cristo Jesús a todos tus contactos. Finalmente, el último desafío es a recuperar la sensibilidad. Jesús, hablando del fin de los tiempos, dice en Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Sabes qué? Necesitamos recuperar la sensibilidad espiritual. La sensibilidad que hace que tu corazón y el mío estén ardiendo de pasión por el Señor. Porque estamos teniendo claridad en un mundo que está confundido. Porque tenemos la seguridad de nuestra salvación. Porque queremos servir al Señor. Yo te invito a que, luego de pensar en este imperio que resurgirá, que es un imperio espiritual anticristiano, luego de ver algunas pocas características de lo que ya se está planteando en el mundo, puedas tomar la determinación de ser una persona que ya no mire más al cielo, buscando señales y esperando tiempos, sino que se ponga en acción ya. Ser sal, ser luz y ser parte de la agenda de Dios para hoy. Oremos. Señor y Padre nuestro, en medio de estos tiempos finales, de caos y confusión y de crisis, queremos descansar en ti. Señor, rogamos misericordia por aquellos que no te tienen en su corazón. Y ruego, Señor, por aquella persona que en esta hora esté escuchando y que no tenga a Cristo en su vida. Señor, rogamos para que tu Espíritu Santo nos haga ver con claridad en medio de estos tiempos de confusión. Señor, queremos servirte, queremos ser personas que extiendan el mensaje de salvación. Queremos, mi Dios, ser sensibles a tu voz en medio de estos tiempos. Gracias, mi Dios, porque aunque haya un imperio que se quiera levantar en tu contra, tú vendrás porque tú tienes la última palabra. Y gracias porque en Cristo somos más que vencedores. A su nombre rendimos nuestra vida. Damos gloria a ti y esperamos que tu bendición descienda sobre cada una de nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesús. Amén.